Todos buscamos la felicidad y tener una vida plena, libre de sufrimiento, y todos empleamos cada uno de nuestros recursos para lograrlo. Esto es aplicable a cada una de las facetas de nuestra vida, desde la sentimental hasta la profesional. Todas ellas son importantes para nuestra felicidad. Dime, si no, ¿cómo es posible ser feliz si estás sufriendo emocionalmente? ¿O cómo es posible ser feliz si no te sientes pleno y realizado en tu trabajo? Sin embargo, hasta que no comprendas y apliques en tu vida el desapego, nada va a cambiar. De hecho, puede que la propia búsqueda de la felicidad te esté impidiendo llegar a ella. La felicidad es como una mariposa. Si la persigues, se aleja de ti. Pero si te sientas y te relajas, se acaba posando en tu hombro. Viktor Frankl. El apego es sinónimo de aferrarse, de atarse, e incluso de establecer dependencia u obsesión hacia algo o alguien. Cuando te apegas a un objeto, idea, actividad o persona, acabas generando con ellos fuertes vínculos, tan fuertes que puedes volverte adicto a ellos. Y cuando eres adicto a algo, tu vida acaba por girar en torno a esa adicción. Estás dispuesto a todo para no dejar ir ese objeto, actividad o persona. Haces todo lo que esté en tu mano para seguir a su lado y alimentar los vínculos que los unen. No tiene nada de malo tejer y alimentar vínculos con personas, ideas, actividades e incluso objetos. El problema de las adicciones es que suelen acabar con limitar tu vida o incluso por dominarla. Y toda limitación acaba por causarte ciertos daños o, si lo prefieres, efectos colaterales. Uno de estos efectos colaterales es la ansiedad, amiga íntima del estrés. Otro efecto colateral es el miedo, que suele ser primo hermano de la ira y la violencia. También podríamos añadir la frustración, la decepción o la depresión. Y finalmente nos encontramos con la enfermedad, consecuencia última de todas las formas de sufrimiento. Lógicamente, todo ello te aparta de tu camino y hace que te sientas infeliz y perdido en la vida, ¿no es así? En la vida nos apegamos a muchas cosas. ¿A qué nos apegamos a lo largo de nuestras vidas? A lo largo de nuestras vidas nos apegamos a muchísimas cosas, tantas que resulta fácil encontrar ejemplos con los que casi con toda seguridad te sentirás identificado. Nos apegamos a ciertas amistades cuando somos niños, tanto que el miedo de separarnos de ellos puede condicionar nuestras decisiones, desde nuestros estudios a nuestro futuro lugar de residencia. Nos apegamos a un amor platónico, tanto que pasamos horas pensando en ella o en él, en cómo la conquistaremos y en cómo será una futura vida conjunta. Finalmente, si no somos correspondidos, acabamos por sentirnos tristes, frustrados y decepcionados. Nos apegamos a un trabajo estable, que nos permite sobrevivir haciendo algo que no nos gusta, tanto que somos capaces de pasar una vida entera realizándolo mientras dejamos escapar nuestra felicidad, nuestros sueños y nuestras aspiraciones. Nos apegamos a una pareja, tanto que a veces incluso cuando sentimos que la relación es tóxica para nosotros, seguimos con ella por miedo a la soledad y por temor a no encontrar nunca a alguien que nos quiera. Nos apegamos a una idea o punto de vista, tanto que cuando alguien nos lleva a la contraria, acabamos montando en cólera. Y nos apegamos a nuestros planes, tanto que cuando las cosas no salen como esperábamos, maldecimos al mundo entero y a cualquiera que se cruce en nuestro camino. Nos apegamos a nuestro smartphone o a nuestro ordenador, tanto que acabamos construyendo una vida alrededor de estos objetos. Y un día, cuando no los tenemos, actuamos como drogaditos sin su droga. O peor, hemos olvidado lo que es salir a dar paseo o relacionarnos con personas de carne y hueso. Nos apegamos a nuestra familia, tanto que para no separarnos de ellos somos capaces de dejar pasar una oportunidad laboral en el extranjero, o de ejercer un trabajo que les gusta más a ellos que a nosotros, o incluso de elegir una pareja buscando su beneplácito. ¿Te suena algo de alguno de estos ejemplos? ¿Hasta cuándo vas a pegarte? Por suerte, un día el desapego llama a tu puerta. De hecho, siempre está llamando, pero no siempre escuchas. Pero entonces tu ego se resiste con todas sus fuerzas porque no quiere cambiar, no quiere que cambies, y es que cambiar lo mataría. Y el ego, como cualquier ser vivo, tiene su propio instinto de supervivencia.
El ego hace que te apegues a todo aquello que te mantiene dentro de tu zona de confort y para lograrlo utiliza todos sus secuaces: el miedo, la dependencia, la pereza, la inseguridad. Cuando el desapego entra en acción. El desapego es la antítesis del apego. Es la capacidad de dejar ir, de rendirse, de dejar que la vida y el universo sigan su curso libremente. Es la capacidad de fluir con la realidad en lugar de ir contracorriente. Es saber aceptar las cosas que no puedes cambiar y dejarlas marchar. No te estoy diciendo ni mucho menos que dejes de luchar. Al contrario, tienes que seguir dándolo todo en todo momento. Tienes que continuar persiguiendo tus objetivos y tus sueños. Tienes que trabajar duro por lo que quieres y jamás debes renunciar a tus proyectos e ilusiones. Pero debes poder hacerlo sin apegarte, sin aferrarte, sin obsesionarte, sin volverte adicto y por supuesto sin sufrir. Porque cuando logras desapegarte, dejas automáticamente de sufrir y entonces te das cuenta de que tu cuerpo recupera toda su energía, que tu mente elimina de un plumazo sus miedos y limitaciones y que tu alma vuelve a estar en armonía con tu esencia. Cuando logras desapegarte, dejas automáticamente de sufrir. En ese momento dejas de sentir miedo, estrés, preocupación, ansiedad, frustración, tristeza, y todo ello deja paso a sensaciones de alegría, tranquilidad, armonía y plenitud. ¿Cómo es eso posible? Porque te importa todo un carajo, sí, tal y como lo has escuchado. Pues para entender y aplicar el desapego en tu vida, tienes que llegar a un punto en el que te importe todo un carajo. Y cuando digo todo, me refiero a todo lo que tiene relación con lo material y con el ego. Sonará muy radical, pero así es, porque el desapego es un concepto espiritual, muy espiritual. Por tanto, para comprenderlo y llevarlo a cabo, tienes que haber comprendido antes ciertas cosas. Tu ego o carácter no eres tú, ni tampoco tu cuerpo. Tú no eres tu ego o tu carácter. Tu carácter es la manifestación mental innata o adquirida que utilizas por defecto para interactuar con el mundo cuando estás desconectado de tu esencia. Tu cuerpo tampoco eres tú. Es un medio material que usa tu alma para interactuar en un mundo físico y tridimensional. Tu ego y tu cuerpo se preocupan por lo mental y por lo material, es decir, por el trabajo, por comer, por no ser humillado, por sobrevivir, por la búsqueda de placer, para evitar el conflicto o provocarlo, para encontrar soluciones racionales a problemas. Tu naturaleza es espiritual. Tú, en esencia, eres espíritu, eres alma. Tu cuerpo y especialmente tu carácter se transforman cuando están conectados a tu alma o esencia. Cuando logramos esa conexión nos comportamos, nos movemos e incluso cambiamos físicamente al conectar con nuestros propósitos más profundos. Tu esencia se preocupa por lo espiritual. Ello incluye las acciones altruistas, la mejora de tus habilidades y capacidades, la colaboración, la cooperación, el hecho de mejorar el mundo y ayudar al prójimo. Tu propósito también es espiritual. Si tu verdadera naturaleza es espiritual, es decir, si te identificas más con tu alma que con tu cuerpo o tu mente, sabrás que tu propósito en la vida también es espiritual. Has venido a este mundo a aprender, a evolucionar, a mejorar y ayudar a los demás y al mundo que nos rodea. Para ello, utilizarás por supuesto medios físicos, pues estás en un mundo físico y tienes un cuerpo físico, pero tu naturaleza y tu propósito siguen siendo espirituales. El mundo no es más que un juego. El mundo o la realidad en la que vivimos no es más que un gran teatro, una especie de realidad virtual en el que nuestra alma viene a cumplir un propósito espiritual. Pero existe mucho más que aquello que nuestros sentidos pueden ver, oír y tocar, y por supuesto muchísimo más que lo que nuestra mente racional es capaz de entender. En el universo todo está en equilibrio. El universo es un sistema complejo que requiere una precisión inverosímil para estar en equilibrio. Para más información acerca de esto te recomiendo que leas el libro La Fórmula de Dios. Por tanto, aunque a veces no comprendamos el porqué de las cosas a nivel racional, debemos aceptar que son así por algún motivo. Y ese motivo permite que todo siga en equilibrio y por tanto es para nuestro bien y para el bien de todos, pues todos somos parte de una misma familia, de un mismo todo. Por tanto,
Intentemos ver el lado positivo de las cosas y sigamos luchando sin desfallecer. En el próximo capítulo de esta serie vamos a hablar de cómo empezar a vivir desde el desapego. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También déjanos tus comentarios. Te habla Alejandro Páez. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.